¿Quién fue Isaías y por qué su vida y final son tan fascinantes y misteriosos en las Escrituras sagradas? Isaías no era un profeta común. Su existencia terrenal estuvo marcada por actos que desafían la comprensión y un destino que aún hoy día despierta curiosidad e interés. Isaías se dio a conocer al mundo de una manera que rompió con todas las convenciones. Desnudo y descalzo, recorriendo las calles y plazas de su tiempo, presentándose como un símbolo viviente de las duras verdades que predicaba. ¿Estaba loco por caminar sin vestimentas o tenía un propósito más profundo de captar la atención de todos? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a demostrar nuestra fe y compromiso con lo divino? En el video de hoy explorarás cómo Isaías renunció a muchas cosas para reforzar su conexión con el Creador. Al final de este estudio compartiré contigo una revelación divina impactante que seguramente moverá tu corazón. Hoy en día muchas personas son influenciadas por las modas modernas e incluso por los vicios, olvidando la importancia de mantener una conexión sólida con nuestro Señor Dios. Comparte este video en WhatsApp, Telegram o incluso en Facebook. Esta manifestación de Isaías no fue un gesto de locura, sino una profunda expresión simbólica, una forma de comunicar un mensaje divino de manera ineludible. Por 3 años, Isaías eligió vivir en una vulnerabilidad extrema, reflejando las realidades espirituales y sociales que enfrentaba su pueblo. Este acto de valentía y devoción profunda nos introduce en el misterio de su misión y el poder de su mensaje, que sigue resonando a través de los siglos. La vida de Isaías, especialmente su final, es un tejido de historias y simbolismos que nos desafían a mirar más allá de lo aparente. Cada paso que dio desnudo y descalzo por las calles de Judá no fue solo un acto de profunda devoción y obediencia a Dios, sino también un recordatorio constante de la fragilidad y la necesidad de redención de la humanidad. Su historia es un llamado a reflexionar sobre nuestra propia vulnerabilidad y cómo la verdad, a menudo incómoda y directa, debe ser enfrentada con coraje y humildad. Isaías nació alrededor del año 765 a.C. en Jerusalén, en un periodo de profundos cambios y desafíos para el reino de Judá. Desde muy joven, fue claro que su vida estaba destinada a dejar una huella imborrable en la historia y las Escrituras. El acto de transitar desnudo y descalzo no fue una veleidad o un desvarío momentáneo, sino la manifestación intensa del mensaje que Isaías estaba destinado a divulgar. Este acto, extremo y conmovedor, era la representación tangible de las admoniciones divinas contra la arrogancia, la autocomplacencia y la traición espiritual. A través de su propia exposición, Isaías personificaba la debilidad de su gente ante Dios, un aviso palpable de la absoluta dependencia de Judá, de la benevolencia y misericordia divinas. Al despollarse de todo, Isaías ilustraba simbólicamente la desnudez espiritual de su nación y la imperiosa necesidad de regresar a una relación sincera y humilde con el Creador. Este mensaje era tan transformador como imprescindible, concebido para sacudir a la sociedad de su indolencia y recordarles que la verdadera fortaleza y seguridad solo se hallan en la obediencia y la fe en Dios. La decisión de Isaías de andar desnudo y descalzo por las vías no era simplemente una expresión personal de fe, sino también un acto profético con significados profundos. Funcionaba como un reflejo visual de las repercusiones de los pecados del pueblo, su vulnerabilidad frente a sus adversarios y la desolación eventual si seguían desatendiendo las advertencias divinas. Este acto extremo de sumisión subrayaba la gravedad de su mensaje y la apremiante necesidad de arrepentimiento y transformación.
Era una oportunidad para la introspección, un desafío para reevaluar las acciones propias y un recordatorio de que la verdadera protección y salvación solo se obtienen al seguir fielmente los designios de Dios. La reacción del pueblo al ver a Isaías en tal estado de vulnerabilidad fue sin duda mixta. Algunos lo tacharían de insano, mientras que otros entenderían la gravedad y urgencia de su mensaje. Este acto no solo evidenciaba su completa sumisión a la voluntad divina, sino que también resaltaba la gravedad de la crisis que enfrentaba Judá. La decisión de Isaías de cumplir con un mandato tan inusual refleja su inquebrantable fe en Dios y su compromiso con la proclamación de su palabra, sin importar el costo personal. Esta historia resuena a través de los siglos, recordándonos la importancia de la obediencia, la humildad y el valor al enfrentar realidades difíciles. En la época de Isaías, el reino de Judá se encontraba en una encrucijada, sometido a la presión de influencias políticas y militares. Los poderosos y expansivos reinos vecinos, como el imperio asirio, amenazaban la estabilidad y la independencia de Judá. Este panorama de inestabilidad representaba no solo un desafío político y territorial, sino que también planteaba serias cuestiones espirituales y morales. ¿Cuál debería ser la respuesta del pueblo de Dios ante tales desafíos? Isaías vivió en un tiempo en que la fe y la política estaban intrínsecamente vinculadas, y su ministerio reflejaba esta complejidad. Isaías respondió a estos desafíos con un llamado a confiar en Dios más allá de las alianzas políticas o el poder militar. Mediante sus profecías, advertía sobre el peligro de buscar seguridad en fuerzas extranjeras o en la astucia política propia. En cambio, Isaías instaba a su gente a mantener una fe firme en el Señor, el único que podía ofrecer verdadera y duradera protección. Este mensaje no era fácil de aceptar para un reino en constante peligro, pero era esencial para preservar su identidad y futuro. Este periodo turbulento proporcionó el contexto para las acciones simbólicas de Isaías. Su exhortación a confiar en Dios, incluso en condiciones extremadamente adversas, funcionaba como un recordatorio de que la fe no debe ser sacrificada por conveniencia o pragmatismo político. La narrativa del turbulento periodo de Judá, junto con la intervención profética de Isaías, destaca una verdad perenne. La auténtica seguridad y redención provienen del cumplimiento fiel de los mandamientos divinos, sin importar las circunstancias actuales. Isaías no era simplemente un hombre que deambulaba desnudo y descalzo. Era un portavoz de Dios entre su gente, un mediador entre lo divino y lo terrenal. Su capacidad para transmitir mensajes complejos y desafiantes de forma clara y efectiva era testimonio de su profunda conexión con Dios. Isaías entendía que su rol iba más allá de ser simplemente un mensajero, era un instrumento de la voluntad divina, destinado a guiar, advertir y, en última instancia, redimir al pueblo de Judá. Las profecías de Isaías abarcaban desde advertencias inmediatas hasta visiones apocalípticas y promesas de restauración. A través de sus enseñanzas se percibe la profundidad de la relación que mantenía con Dios, una fundamentada en la confianza y obediencia total. Este sólido lazo espiritual le facilitaba tratar temas de significativa importancia con autoridad y firmeza, instando tanto a reyes como a ciudadanos a reevaluar sus acciones y regresar a Dios. La pertinencia de los mensajes de Isaías perdura más allá de su tiempo. En un mundo donde los retos morales y espirituales siguen presentando enigmas complejos, la voz de Isaías se oye como un llamado a la reflexión y la transformación. Nos recuerda la necesidad de buscar orientación divina y de alinear nuestra fe y conducta con los principios eternos de justicia, compasión y humildad ante Dios. El gesto de Isaías de transitar desnudo
Y descalzo no era simplemente un recurso impactante, portaba un simbolismo rico y diverso. Primero, simbolizaba la vulnerabilidad total frente a Dios y los seres humanos, una renuncia a las falsas seguridades y pretensiones del mundo. Era una oportunidad para reconocer nuestra propia fragilidad y la crucial dependencia de la providencia divina. Este simbolismo tenía un eco particular en un tiempo donde la riqueza, el poderío militar y las coaliciones políticas eran considerados garantías de seguridad y estabilidad. Además, este gesto representaba el juicio divino sobre Judá debido a su desobediencia y alejamiento de Dios. Al caminar en este estado de desnudez, Isaías ilustraba visualmente las repercusiones de desviarse de los caminos decretados por el Señor. La desnudez servía como una metáfora del estado espiritual de Judá, expuestos y vulnerables frente a las fuerzas que podrían devastarlos, tanto física como espiritualmente. Este acto radical buscaba sacudir al pueblo de su complacencia, incitándolos a retornar a un estado de gracia y dependencia absoluta de Dios. Además, la elección de Isaías de presentarse así también anticipaba el destino de las naciones que Judá temía. Era un aviso de que el orgullo y la rebelión contra Dios resultarían en humillación y ruina, no solo para Judá, sino también para sus adversarios. De este modo, el acto de Isaías no solo era una llamada al arrepentimiento y la renovación espiritual para su gente, sino también una profecía de lo que sucedería a aquellos que continuaran con su arrogancia y desafío a la voluntad divina. La osadía de Isaías al llevar a cabo este acto simbólico revela la profundidad de su compromiso con la verdad. Este sacrificio personal es un recordatorio poderoso de la seriedad con la que debemos tomar la voluntad de Dios y las advertencias que nos da. En la vida y acciones de Isaías encontramos un llamado a la reflexión sobre nuestras propias vidas y la importancia de vivir de manera que refleje nuestra total dependencia y fe en Dios. La valentía de Isaías se extiende más allá de sus acciones simbólicas. Se refleja también en sus palabras proféticas contra las grandes potencias de su tiempo. El imperio asirio, una superpotencia en expansión y agresiva, era una amenaza constante para el pequeño reino de Judá. Sin embargo, Isaías no se amedrentó ante su poderío. En lugar de aconsejar alianzas políticas o soluciones militares, Isaías transmitió un mensaje divino que colocaba la fe en Dios por encima de cualquier estrategia terrenal. Su profecía advertía sobre la futilidad de confiar en las naciones poderosas para la seguridad y, en cambio, llamaba a un retorno a la dependencia exclusiva de Dios. Isaías profetizó no solo la caída de Asiria, sino también de otras grandes potencias como Babilonia, Egipto y Tiro. A través de estas profecías, Isaías comunicaba un mensaje claro: ningún poder terrenal es invencible ante los ojos de Dios. Estas naciones, a pesar de su aparente invulnerabilidad, enfrentarían la justicia divina por su arrogancia y opresión. Este mensaje servía tanto como una advertencia para esos imperios, como un consuelo para Judá, recordándoles que la auténtica soberanía pertenece a Dios y que su amparo es incomparable. El efecto de estas profecías trascendía el alivio inmediato de la tensión política o militar. Eran un llamado a contemplar la naturaleza efímera del poder humano y la perpetuidad del dominio de Dios. Isaías instaba a su gente a no desviarse en busca de soluciones pasajeras que solo ofrecían garantías ilusorias. En un mundo donde las alianzas y el poder parecían determinar los acontecimientos, las palabras de Isaías recordaban a todos que el verdadero guión de la historia es escrito por Dios. La visión simbólica de Isaías y sus profecías resonaban con fuerza en el corazón de su pueblo.
El acto de andar desnudo y descalzo no era meramente un gesto visual, sino también una muestra de la fe inquebrantable de Isaías en las palabras que Dios le había revelado. Este nivel de sumisión y confianza en Dios dejó una impresión duradera en Judá, sirviendo como un recordatorio potente de que la verdadera seguridad y redención se obtienen al seguir fielmente la voluntad divina. La vida y el ministerio de Isaías se convirtieron en un emblema de lealtad a Dios ante la adversidad. Sus actos y enseñanzas motivaron a generaciones futuras a buscar la orientación y protección divinas frente a los retos. El influjo de su ministerio perduró más allá de su era, inspirando no solo a su propia gente, sino también a los lectores de las Escrituras a través de los siglos. La historia de Isaías es una demostración del poder transformador de la fe auténtica y del valor necesario para vivir conforme a esa fe, sin importar las circunstancias. Este impacto se manifiesta no solo en el ámbito espiritual, sino también en los contextos cultural e histórico. La figura de Isaías y sus profecías han sido estudiadas, interpretadas y valoradas en diferentes tradiciones, evidenciando la universalidad y atemporalidad de su mensaje. Su legado es un recordatorio constante de que, ante la incertidumbre y los cambios, la fe en Dios y la obediencia a sus mandatos constituyen la verdadera base para construir nuestras vidas. Dentro de las naciones mencionadas en las profecías de Isaías, Egipto y Etiopía ocupan roles destacados. Estos reinos poderosos, que en algún momento buscaron alianzas con Judá contra la amenaza asiria, también fueron objeto de las advertencias proféticas de Isaías. A través de su visión profética, Isaías reflejó el destino de estas naciones como ejemplo de las consecuencias de confiar en el poder humano en lugar de en la autoridad divina. La caída de Egipto y Etiopía sería una prueba clara de la inutilidad de esperar que los reinos terrenales garanticen protección y estabilidad. Isaías predijo que, al igual que Judá, estas naciones experimentarían desolación y derrota como resultado de desviarse de la fe y la confianza en el verdadero Dios. Su destino no solo servía como advertencia para ellos, sino también como un mensaje claro para todas las naciones sobre la autoridad de Dios y la caída inevitable de aquellos que se oponen a su voluntad. La profecía de Isaías sobre Egipto y Etiopía también funcionaba como un recordatorio de que ni la influencia ni el poder garantizan la protección divina. Estas naciones, conocidas por su grandeza y esplendor, enfrentarían su propia vulnerabilidad, demostrando que ningún poder terrenal puede igualar la protección y el sustento que solo Dios puede ofrecer. Esta lección era crucial para el pueblo de Judá, que estaba tentado a formar alianzas con estos reinos poderosos en lugar de depender completamente de su fe. El futuro de Egipto y Etiopía subraya una lección recurrente en las enseñanzas de Isaías: la humildad y la dependencia total en Dios como la única fuente verdadera de seguridad y redención. A través de sus profecías, Isaías no solo anticipaba el destino de naciones y reinos, sino que también ofrecía guía espiritual perdurable. Su mensaje resuena a través de los siglos, recordándonos que, en un mundo lleno de incertidumbres y cambios, la fe en Dios y la obediencia a sus preceptos son el único camino seguro hacia la redención y la paz genuinas. El testimonio de Isaías no termina con la entrega de sus mensajes. La historia resalta el poder de sus palabras a través del cumplimiento de sus profecías. La caída de potencias dominantes como Asiria y Babilonia, junto con las adversidades sufridas por Egipto y Etiopía, actúan como confirmación palpable de la veracidad y autoridad divina detrás de sus advertencias.
Estos sucesos no solo validaron su estatus como profeta genuino ante los ojos de su gente, sino que también fortalecieron la fe en la autoridad y justicia de Dios. A través de la evolución histórica, Isaías demostró que la palabra de Dios se cumple y alcanza su propósito en la tierra. Este cumplimiento de las profecías tuvo un impacto significativo en la comunidad de creyentes, consolidando su confianza en la guía divina y la importancia de adherirse fielmente a los mandamientos de Dios. La evidencia de que naciones poderosas podían ser derrocadas conforme a la palabra profética servía como un recordatorio constante de que el verdadero poder reside en la obediencia a Dios, no en la acumulación de riquezas, alianzas políticas o proezas militares. Así, la historia de Isaías se erige como un faro de esperanza y una advertencia para todos los que prestan atención. El cumplimiento de estas profecías proporcionó una base sólida para la esperanza mesiánica y la redención final que Isaías también profetizó. A través de la oscuridad de la inminente destrucción y el exilio, resplandecía la promesa de un futuro redimido, centrado en la venida del Mesías y la fundación de un reino de paz y justicia. Este elemento de su ministerio no solo proporcionaba consuelo durante los tiempos difíciles, sino que también dirigía la mirada del pueblo hacia un futuro en el que Dios restauraría todas las cosas. Las profecías y el ministerio de Isaías no solo abordan el porvenir de naciones y reinos. En esencia, transmiten lecciones perdurables sobre la lealtad y las consecuencias de nuestras decisiones. A través de la vida de este profeta, descubrimos la importancia de la obediencia a Dios, incluso cuando esto contradice la lógica humana o el acuerdo social. La decisión de Isaías de vivir conforme a los requerimientos de su fe, aun a riesgo de ostracismo o mofa, es una prueba poderosa de su genuina devoción. Este mensaje tiene un eco particular en el contexto actual, donde la fe frecuentemente se encuentra desafiada por normas culturales o el escepticismo. La historia de Isaías nos impulsa a examinar nuestras propias vidas a la luz de nuestra relación con Dios y a reflexionar sobre cómo nuestras elecciones y acciones reflejan esa fe. Nos recuerda que, aunque seguir a Dios puede llevarnos por caminos difíciles, las recompensas de la fidelidad son eternas y superan con creces los retos temporales que podríamos enfrentar. Además, las consecuencias de apartarse de los mandatos de Dios, como se demostró en el destino de las naciones que Isaías predijo, sirven como una advertencia seria para todos. Nos indican que nuestras decisiones, tanto individuales como colectivas, tienen impactos no solo en el presente, sino también en el futuro. De esta manera, la historia de Isaías se convierte en un espejo que nos desafía a inspeccionar nuestras propias vidas y a buscar la guía y sabiduría de Dios en cada decisión que tomamos. El legado de Isaías supera los límites de su tiempo y lugar, influyendo en incontables generaciones alrededor del planeta. Sus visiones proféticas, especialmente aquellas que pronostican esperanza y rescate a través del Mesías, se han convertido en fundamentos de la fe para judíos y cristianos por igual. En un mundo que todavía enfrenta dilemas de injusticia, opresión y desaliento, las palabras de Isaías se erigen como un faro de claridad y guía. Sus enseñanzas acerca de la justicia, la redención y la promesa de un futuro regido por la paz y la igualdad tienen un eco potente en un contexto actual que busca ansiosamente soluciones a conflictos interminables y a la segregación social. El profeta Isaías nos instruye sobre la relevancia de mirar más allá de las situaciones momentáneas y confiar en el diseño divino a largo plazo para la humanidad. A través de sus revelaciones de un Mesías que instauraría la justicia y la paz,
Isaías propone un modelo de esperanza no solo para su época, sino para todas las generaciones venideras. Esta visión mesiánica se ha convertido en un pilar de la teología tanto cristiana como judía, impactando profundamente cómo concebimos el objetivo y la trayectoria de la historia humana. El compromiso de Isaías con la justicia social y su llamado a vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios continúan inspirando tanto a individuos como a comunidades para luchar por un mundo más justo y compasivo. Su condena de la opresión, el abuso de poder y la indiferencia hacia los necesitados es especialmente relevante hoy en día, donde estas injusticias siguen siendo frecuentes. La vida y las enseñanzas de Isaías nos exhortan a no ser indiferentes ante la injusticia y a tomar un papel activo en la construcción de una sociedad que refleje los valores de amor, justicia y misericordia divinos. Por lo tanto, el legado de Isaías trasciende su función como profeta bíblico. Se extiende a su influencia en la cultura, el arte, la música y la literatura a través de los siglos, donde su figura y sus profecías han sido interpretadas y reimaginadas de muchas maneras. Isaías sigue inspirando a artistas, escritores, músicos y líderes espirituales que buscan transmitir un mensaje de esperanza y cambio. El legado de Isaías es un testimonio del poder perdurable de la fe, la esperanza y la justicia. Nos recuerda que, a pesar de los desafíos y las adversidades, existe un plan divino de redención y restauración para el mundo. En una era llena de incertidumbre y desaliento, las palabras de Isaías nos ofrecen una visión de lo que es posible cuando la humanidad se alinea con los deseos de Dios para la justicia, la paz y el amor. Su vida y obra nos convocan a todos a mantener una fe firme y a contribuir a la realización de ese futuro prometido. La imagen de Isaías, caminando desnudo y descalzo, ha generado intensos debates entre los estudiosos de la Biblia. ¿Era esta desnudez literal o simbólica? Algunos argumentan que, debido al carácter altamente simbólico de muchos actos proféticos en las Escrituras, la desnudez de Isaías podría ser una representación de despojo y vulnerabilidad. Esta interpretación sugiere que el acto de caminar desnudo podría haber implicado vestirse de manera humilde o inadecuada, en contraste con la dignidad usualmente asociada a un profeta o a un hombre de su estatus. No obstante, hay quienes interpretan que Isaías, de hecho, llevó a cabo este acto en un estado de desnudez total, como una señal de sumisión extrema a Dios y como una advertencia poderosa para el pueblo de Judá. Este acto sería un llamado enérgico al arrepentimiento, mostrando físicamente las consecuencias de alejarse de Dios. Esta perspectiva destaca la disposición de Isaías a someterse completamente a la voluntad de Dios, sin importar las consecuencias personales o sociales. Este debate no solo arroja luz sobre las diferentes maneras en que podemos interpretar los textos bíblicos, sino que también nos recuerda la complejidad de la comunicación profética. Independientemente de si la desnudez fue literal o simbólica, el mensaje fundamental sigue siendo poderoso, un llamado a reconocer nuestra propia vulnerabilidad y a depender completamente de Dios. La discusión sobre el estado de desnudez de Isaías nos invita a reflexionar sobre la longitud a la que estamos dispuestos a ir en nuestra propia obediencia a Dios y en la transmisión de su mensaje. El acto de Isaías de caminar desnudo y descalzo va más allá de la superficie del debate sobre su literalidad. Profundiza en capas más profundas de simbolismo y significado. Este acto no era solo acerca de la ausencia de ropa, sino sobre lo que esa ausencia representaba, una cruda exposición de la condición humana ante Dios. De manera más general,
representaba la desolación y la ignominia que caerían sobre el pueblo de Judá y las naciones vecinas como resultado de su desobediencia y traición a Dios. El simbolismo de la desnudez como humillación y vulnerabilidad es un motivo recurrente en las Escrituras, empleado para ilustrar las consecuencias del pecado y la separación de Dios. En el contexto de Isaías, su desnudez profética actuaba como una advertencia visual contundente de lo que ocurre a una nación que renuncia a su lealtad a Dios. Este gesto también evidenciaba la confianza de Isaías en que aún en un estado de completa vulnerabilidad, la protección y el sustento de Dios son suficientes. Este acto profético cuestiona nuestras percepciones acerca del poder, la dignidad y la dependencia. Nos recuerda que, en última instancia, nuestra verdadera seguridad y dignidad provienen de nuestra relación con Dios, no de nuestras posesiones materiales o estatus social. La desnudez de Isaías nos invita a considerar qué vestimentas simbólicas necesitamos despojar para acercarnos más a Dios y cumplir con su voluntad. Isaías no solo enfrentó desafíos externos en forma de amenazas asirias y la necesidad de advertir a otras naciones, también enfrentó conflictos internos significativos, especialmente bajo el reinado de Manasés, uno de los reyes más notorios de Judá por su idolatría y sus prácticas abominables. La tradición sugiere que la confrontación entre Isaías y Manasés llegó a un punto álgido debido a las enérgicas críticas del profeta hacia las prácticas idolátricas del rey y su llamamiento al arrepentimiento. Manasés, descrito en las Escrituras como alguien que había llevado a Judá hacia la idolatría, encarnaba todo lo que Isaías había estado denunciando. El conflicto entre la visión profética de Isaías y las prácticas de Manasés ilustra el eterno enfrentamiento entre la lealtad a Dios y la tentación de seguir caminos opuestos a sus mandamientos. Isaías, actuando como mensajero de Dios, no solo reprobaba las acciones de Manasés, sino que también suponía una amenaza para la legitimidad de su gobierno ante los ojos del pueblo al exponer las consecuencias espirituales y sociales de la idolatría y la corrupción. Este enfrentamiento resalta el coraje de Isaías y su sólido compromiso con la verdad, incluso ante el riesgo de persecución o muerte. La tradición y algunos textos apócrifos sugieren que Isaías pudo haber sido martirizado bajo el reinado de Manasés, un suceso que, si bien no está documentado en las escrituras canónicas, enfatiza la profundidad de su fe y el serio enfoque con que asumió su misión profética. El presunto martirio de Isaías por sus convicciones refleja el alto costo de la fidelidad a Dios en un mundo que a menudo se resiste a seguir sus enseñanzas. El choque con Manasés también simboliza la continua lucha entre la luz y la oscuridad, la verdad y la falsedad, un conflicto que se repite a lo largo de las generaciones. Isaías se erige como un modelo de integridad y resistencia frente a la corrupción y la inmoralidad, inspirando a los creyentes de todas las épocas a mantenerse firmes en su fe, sin importar los obstáculos. La narrativa de este enfrentamiento nos enseña la importancia de mantener nuestras convicciones y valentía en nuestro recorrido espiritual, recordándonos que el camino de la lealtad puede ser arduo, pero es el único que conduce a una vida auténtica y al cumplimiento de los designios divinos. Las enseñanzas y profecías de Isaías son una fuente valiosa de reflexión y guía sobre la fe, la obediencia y el impacto transformador de la palabra de Dios. A través de su ministerio, Isaías nos reta a evaluar nuestras vidas a la luz de la verdad divina y a vivir con un compromiso resuelto hacia la justicia y la misericordia. Su legado sigue siendo un llamado a la esperanza y la acción, instándonos a ser fieles portadores de luz en un mundo a menudo oscurecido
por el pecado y la desesperanza. La vida de Isaías es un testimonio de devoción inquebrantable a Dios, destacada no solo por sus profecías, sino por su resolución de vivir conforme a las rigurosas demandas de su fe. Esta devoción se mostraba en su disposición para confrontar tanto a reyes como a la sociedad, manteniendo firme su compromiso con la verdad divina, incluso cuando esto implicaba riesgos personales significativos. Isaías entendía que su relación con Dios era fundamental y que su llamado profético requería una entrega total, sin tener en cuenta las consecuencias. La entrega de Isaías se hace evidente en su respuesta al llamado de Dios. «Aquí estoy, envíame a mí», manifestó, demostrando su completa y pronta disposición para servir a Dios, sin condiciones ni reservas. Esta afirmación no fue un acto aislado de fe, sino el principio rector de toda su vida y su obra. Isaías no solo predicaba la obediencia a Dios, la personificaba en cada faceta de su vida, sirviendo como un ejemplo de fidelidad y constancia para todos los creyentes. La conexión de Isaías con Dios le proporcionaba fuerza y consuelo ante las adversidades y retos que enfrentaba. Su devoción inquebrantable le permitió superar el miedo y la duda, manteniendo su enfoque en la misión que Dios le había encomendado. Esta relación personal con el divino, marcada por una profunda confianza y amor, es un aspecto esencial del legado de Isaías, inspirando a generaciones futuras a buscar una fe viva y activa, arraigada en una entrega total a la voluntad de Dios. La tradición sugiere que el compromiso inquebrantable de Isaías con la verdad llevó a su muerte de manera trágica y violenta bajo el reinado del rey Manasés. Aunque la Biblia no detalla el final de la vida de Isaías, textos apócrifos y la tradición judía narran su martirio como un acto supremo de lealtad a Dios. Según estas fuentes, Isaías sufrió persecución por sus profecías contra la idolatría y las injusticias de Manasés, culminando en su muerte al ser partido en dos. Esta muerte no solo refleja la brutalidad de aquellos tiempos, sino también el grado extremo de su compromiso con Dios. Este acto de martirio subraya cuán seriamente Isaías tomó su misión profética, dispuesto a enfrentar la muerte antes que renunciar a su mensaje. La manera en que Isaías encaró su final muestra su convicción de que ser leal a Dios podría requerir el sacrificio supremo. La historia de su martirio se ha convertido en un poderoso símbolo del costo de la fe genuina y de la resistencia frente a las fuerzas de la oscuridad y la opresión. Isaías no solo vivió como profeta, murió como testimonio vivo de la soberanía y justicia divinas. El relato de su martirio, aunque trágico, también sirve como fuente de inspiración. Nos recuerda que el camino de la fe puede ser peligroso y exigente, pero la verdad y justicia de Dios valen cualquier sacrificio. En Isaías, vemos la personificación de la esperanza en medio de la adversidad y la certeza de que, incluso en la muerte, la presencia de Dios acompaña a quienes le son fieles hasta el final. La historia del martirio de Isaías se ha transmitido principalmente a través de la tradición oral y textos apócrifos, como la Ascensión de Isaías. Estas narrativas, aunque externas al canon bíblico, ofrecen un retrato detallado y enriquecido de la vida y el desenlace del profeta, llenando los vacíos dejados por las escrituras hebreas. A través de estos relatos, obtenemos una comprensión más profunda del impacto de Isaías en su comunidad y de las circunstancias que rodearon su muerte. Los textos apócrifos no solo detallan el martirio de Isaías, sino que también amplían nuestra comprensión de su misión y su mensaje. Al explorar estos relatos, se revela una dimensión adicional del carácter de Isaías, evidenciando la profundidad de su dedicación a Dios y la intensidad de la oposición que enfrentó.
Estos escritos, aunque no reconocidos dentro del canon bíblico tradicional, han sido valorados por su capacidad para inspirar y desafiar a los creyentes a lo largo de los tiempos, ofreciendo lecciones sobre la fe, el sacrificio y la perseverancia. La tradición oral y los textos apócrifos sirven como un recordatorio de que la historia de la fe está compuesta por muchas voces y relatos. Aunque estos textos puedan variar en detalles y perspectiva, su inclusión en la tradición más amplia del cristianismo y el judaísmo resalta la complejidad de interpretar y vivir según la palabra de Dios. La historia de Isaías, enriquecida por estas fuentes adicionales, invita a los creyentes a profundizar y abrirse a las diversas facetas de la devoción y el sacrificio en la vida de fe. La presencia de estos textos apócrifos y las narrativas orales sobre Isaías demuestran cómo su legado ha trascendido las páginas de la Biblia para arraigarse en la conciencia colectiva de la fe. A través de los siglos, la figura de Isaías ha sido una fuente de inspiración y reflexión para aquellos que buscan comprender el costo y el llamado de seguir a Dios. Al considerar tanto los relatos canónicos como los apócrifos, se abre un espacio para el diálogo y la reflexión sobre el significado de la fidelidad, la profecía y el sacrificio en nuestra propia jornada espiritual. El relato del martirio final de Isaías, donde se describe cómo fue cerrado por la mitad, constituye uno de los testimonios más potentes y conmovedores de la tradición profética. Este acto de violencia extrema no solo simboliza el rechazo definitivo del mensaje de Isaías por parte de quienes detentaban el poder, sino que también resalta la intensidad de su compromiso con la verdad divina. Isaías aceptó su destino con una devoción inquebrantable, dispuesto a enfrentar una muerte tortuosa antes que renunciar a su llamado profético o comprometer su integridad espiritual. Este instante de martirio se convierte en un clímax en la historia de Isaías, evidenciando el alto precio de la fe genuina en un mundo que rechaza la verdad divina. La manera en que Isaías aborda su final muestra su entendimiento profundo de que la lealtad a Dios podría requerir el sacrificio supremo. Con su muerte, Isaías se erige como un símbolo perdurable de la batalla entre la luz y la oscuridad, la verdad y el engaño, personificando la esperanza de que la verdad divina triunfará, aún frente a la violencia y la represión del mundo. El episodio del sacrificio de Isaías, con todos sus detalles conmovedores, nos invita a reflexionar sobre las nociones de sacrificio y persecución en el trayecto de la fe. Este relato desafía a creyentes de todas las épocas a considerar hasta qué punto están dispuestos a aguantar por la verdad divina y cómo la devoción auténtica suele implicar enfrentamientos con malos entendidos, rechazos e incluso actos violentos. La existencia de Isaías nos señala que, aunque el camino de la fe esté lleno de adversidades, la compañía y las garantías de Dios ofrecen consuelo y esperanza incesantes. Isaías representa una dualidad fascinante. Por un lado, un destino trágico marcado por un martirio doloroso. Por otro, un homenaje eterno como uno de los profetas más estimados en el legado judeocristiano. Esta dualidad destaca una verdad esencial sobre el servicio a Dios y la esencia del sacrificio. El drama de su muerte se contrapone con la magnificencia de su herencia, que ha inspirado a innumerables devotos a través de los tiempos a vivir con valor y determinación. La grandeza de Isaías se encuentra no en su muerte, sino en cómo su vida y enseñanzas han perdurado a lo largo de los siglos. Su capacidad para enunciar verdades eternas ante el poder, desafiar la injusticia y llamar al arrepentimiento y a la renovación espiritual, ha consolidado su posición entre los grandes profetas. En su fin trágico, observamos la materialización del misterio pascual,
vida surgiendo de la muerte, esperanza descubierta en el dolor y la victoria definitiva de la fe sobre las fuerzas malignas. Este contraste entre la tragedia y la magnificencia también nos enseña que el verdadero valor de nuestra vida no se mide por cómo o cuándo morimos, sino por la influencia de nuestras vidas y nuestra lealtad a nuestra misión. La crónica de Isaías es un recordatorio potente de que, aunque podamos sufrir persecución y dolor por la justicia, el éxito auténtico se evalúa por nuestra lealtad a los principios divinos y nuestro impacto en las almas que nos rodean. El legado de Isaías sobrepasa su muerte y sigue vibrando en el corazón de las tradiciones judía y cristiana. Sus profecías, en especial aquellas que anticipan la venida del Mesías y el establecimiento de un reino de justicia y paz, han sido una fuente de esperanza y alivio para generaciones. Isaías no solo es recordado por su final trágico, sino que es celebrado por su invaluable aportación al entendimiento de la naturaleza y los propósitos de Dios para la humanidad. Su influencia perdura a través de los tiempos, enriqueciendo la imaginación espiritual y ofreciendo una visión de lo que es posible cuando las personas se alinean con la voluntad divina. La profundidad de su mensaje sobre la redención y la restauración resuena especialmente en tiempos de dificultad y desesperanza, recordándonos que la esperanza nunca se pierde y que la promesa de renovación de Dios es perpetua. El legado de Isaías también se evidencia en el papel central que sus escritos tienen en la liturgia y la teología, tanto judía como cristiana. Sus visiones del Mesías sufriente, el siervo de Yahvé y la promesa de nuevos cielos y una nueva tierra han moldeado la comprensión cristiana de Jesús y la esperanza escatológica. En el judaísmo, sus palabras sobre la justicia, el retorno a Sión y la paz universal siguen inspirando la visión de un mundo reconciliado bajo el dominio de Dios. La repercusión del legado de Isaías reta a cada generación a vivir con un sentido de misión y urgencia. Nos recuerda que cada acción y decisión tiene un impacto en la redención del mundo y en la realización del reino de Dios. Isaías nos llama a ser agentes de justicia, portadores de esperanza y heraldos de la paz en nuestro tiempo, siguiendo su ejemplo de fe inquebrantable y devoción a Dios. En la figura de Isaías, encontramos no solo un profeta del pasado, sino un guía espiritual para el presente y el futuro, cuyo mensaje sigue iluminando el camino hacia una mayor comprensión y cumplimiento de la voluntad divina. La vida de Isaías nos invita a reflexionar profundamente sobre el concepto de convicción y su relación intrínseca con la verdad. En un entorno donde frecuentemente se diluyen las verdades y la firmeza de convicciones puede interpretarse como inflexibilidad, la narrativa de Isaías destaca la relevancia de mantenernos firmes en nuestras creencias esenciales. La seguridad de Isaías no provenía de un orgullo rígido o un pensamiento cerrado, sino de una conexión profunda con Dios y un compromiso sólido con la verdad revelada. Nos muestra que la verdadera firmeza nace de una comprensión clara y una experiencia directa de la verdad, particularmente en asuntos espirituales y éticos. Esta idea es especialmente pertinente en períodos de duda y transformación, cuando la tentación de sucumbir ante la presión social o la comodidad personal es intensa. La existencia de Isaías nos invita a examinar los cimientos de nuestras convicciones y a medir cuán alineadas están con los principios divinos. Nos recuerda que, si bien la adaptabilidad y flexibilidad son útiles en varios aspectos de la vida, hay verdades esenciales y principios éticos que requieren nuestra lealtad ininterrumpida. Reflexionar sobre la firmeza y la verdad en el marco de Isaías
nos motiva a desarrollar una relación más profunda y personal con lo divino. Mediante esta conexión podemos adquirir la claridad y la fortaleza necesarias para enfrentar nuestra existencia con un sentido de misión y orientación sin importar los obstáculos que encontremos. La vida de Isaías se transforma en un modelo de inspiración, recordándonos que la auténtica convicción, arraigada en la verdad de Dios, es esencial para una existencia de integridad, significado e impacto perdurable. La contribución de Isaías al pensamiento y la fe religiosa ha sido profunda y persistente. A lo largo de los siglos, sus enseñanzas han resonado en las mentes y corazones de los fieles de diversas tradiciones, brindando esperanza, reto y consuelo. Isaías no solo ha influenciado la teología y la escatología con sus visiones del Mesías y sus promesas de salvación, sino que también ha dejado una marca en la ética y la justicia social, instando a las comunidades de fe a vivir conforme a los estándares divinos de justicia y amor. En el panorama actual, la voz de Isaías continúa siendo relevante, exhortando a individuos y comunidades a revisar sus acciones y a buscar la reconciliación con Dios y entre sí. Las comunidades religiosas globales recurren a sus profecías para guía en asuntos de justicia social, paz y espiritualidad, viendo en Isaías un ejemplo de cómo la fe puede informar y transformar nuestra relación con el mundo. Su exhortación a cuidar de los desfavorecidos, defender a los oprimidos y llevar vidas virtuosas resuena con urgencia en un mundo marcado por la desigualdad y el conflicto. Además, la influencia de Isaías supera los límites de la religión organizada, inspirando a artistas, escritores y activistas que lo ven como un símbolo de valor moral y compromiso con la justicia. Su legado es un recordatorio de que la fe implica acción y que la verdadera espiritualidad entraña una responsabilidad hacia nuestros semejantes y nuestro entorno. La persistente relevancia de Isaías demuestra que su mensaje tiene el poder no solo de consolar y orientar, sino también de incitar a cambios y a una reflexión profunda sobre los valores fundamentales que rigen nuestras vidas. La resolución de Isaías ante la adversidad y su dedicación inquebrantable a la misión que Dios le confió proporcionan una rica fuente de inspiración para todos. En un mundo donde el desánimo y la apatía pueden parecer la respuesta más fácil ante los desafíos, la figura de Isaías nos anima a seguir nuestros ideales más elevados con pasión y perseverancia. Su ejemplo nos muestra que frente a la adversidad, la verdadera fortaleza proviene de una fe profunda y de la convicción en los propósitos de Dios. La historia de Isaías es un recordatorio de que, aunque podamos enfrentar oposición e incluso persecución, nuestra determinación en seguir la verdad y la justicia puede tener un impacto trascendental no solo en nuestras vidas, sino en el mundo que nos rodea. Esta inspiración se extiende a nuestra capacidad de enfrentar desafíos personales y colectivos con un espíritu resiliente y esperanzador. La determinación de Isaías nos invita a no rendirnos ante las dificultades ni a conformarnos con la mediocridad, sino a esforzarnos por alcanzar lo mejor que podemos ser y hacer en consonancia con la voluntad divina. Nos enseña que aunque el camino hacia la realización de nuestros sueños y la adhesión a nuestros principios más profundos pueda estar lleno de pruebas, la perseverancia guiada por la fe y el compromiso con la justicia divina nos llevará a través de las tormentas hacia un propósito más grande. Hallar inspiración en la resolución de Isaías es descubrir el coraje para ser portavoces de verdad y equidad en nuestros entornos, tal como lo fue Isaías en el suyo.
Nos desafía a ser promotores de transformación, a utilizar nuestras voces y actos para realizar cambios trascendentales en el mundo, imitando a alguien que no vaciló en desafiar a las autoridades ni en impugnar las normas sociales por un bien mayor. La vida de Isaías nos impulsa a vivir con una fe audaz y activa, recordándonos que mediante nuestro esfuerzo y dedicación constante podemos contribuir a crear un mundo más justo y compasivo, en consonancia con la visión profética de paz y salvación. El relato de la vida de Isaías nos lleva a una profunda reflexión sobre la naturaleza de la lealtad y la integridad. A través de su experiencia, comprendemos que adherirse a la verdad trasciende la mera aceptación de hechos. Se convierte en una expresión viva de nuestra relación con lo sagrado y con el entorno que nos rodea. La existencia de Isaías subraya el coraje necesario para sostener nuestras convicciones, especialmente cuando éstas nos exponen a la controversia o el peligro. Su vida muestra que la verdad, más que una mera abstracción, se manifiesta en las decisiones que tomamos y en las acciones que ejecutamos, influyendo de manera activa en la realidad que nos circunda. En la compleja estructura de la sociedad actual, donde la información es abundante, pero la verdad a menudo se encuentra distorsionada o encubierta, el ejemplo de Isaías adquiere una urgencia renovada. Nos vemos inundados de narrativas conflictivas, muchas de las cuales buscan manipular nuestras percepciones para favorecer intereses particulares. En este marco, el compromiso de Isaías con la proclamación valiente de las verdades divinas nos motiva a buscar claridad espiritual y ética, nos incita a cuestionar la veracidad de las fuentes y a discernir meticulosamente entre lo genuino y lo falso, recordándonos la importancia de cimentar nuestras vidas sobre fundamentos sólidos e inmutables. La resolución de Isaías de encarnar y proclamar la verdad de Dios a pesar de los riesgos personales subraya el impacto transformador de una vida vivida con genuinidad. Esta autenticidad no solo implica coherencia entre nuestras palabras y acciones, también exige una profunda congruencia con los valores y principios que definen nuestra esencia. Isaías nos enseña que la verdadera integridad surge de esta congruencia, proyectando una luz capaz de orientar y reformar comunidades completas. Nos muestra que vivir de acuerdo con la verdad divina es un acto revolucionario, capaz de cuestionar estructuras arraigadas y promover el cambio social. Además, la vida de Isaías nos invita a meditar sobre el precio de nuestra fidelidad a la verdad. En un mundo que premia la conformidad y donde la integridad a menudo se percibe como una amenaza, estamos dispuestos a enfrentar la oposición, el malentendido e incluso la persecución. Isaías afronta estos desafíos con una fe inquebrantable, demostrando que el valor de la verdad divina supera cualquier sacrificio mundano. Su ejemplo nos impulsa a asumir nuestra propia cruz, confiando en que, al final, la verdad triunfará. Esta lección vital, enraizada en la experiencia de Isaías, se extiende a todos los aspectos de nuestra vida. Nos recuerda que nuestra lealtad a la verdad debe manifestarse en cómo interactuamos con los demás, cómo conducimos nuestros negocios y cómo participamos en la sociedad. La integridad y la fidelidad a la verdad no son solo cuestiones de rectitud personal. Son piedras angulares para la construcción de comunidades justas y compasivas. Isaías nos ofrece una visión de esperanza, una promesa de que la fidelidad a la verdad divina tiene el poder no solo de soportar, sino de prosperar, incluso en medio de las pruebas más severas. Nos asegura que, aunque el camino hacia la verdad puede ser solitario y difícil, no caminamos solos. Estamos acompañados por la constante presencia de Dios y por la comunidad de fieles, que a través de los tiempos han optado por vivir bajo la luz de la verdad. La historia de Isaías
entonces, no es meramente un relato del pasado. Es un llamado persistente a cada uno de nosotros para vivir con convicción arraigada, guiados por la luz perpetua de la verdad divina. Ser fiel a la verdad no solo es ventajoso para quien la practica, sino que también sirve como un faro para otros, ofreciendo orientación, esperanza y claridad en tiempos de duda. La vida de Isaías ilustra el profundo impacto que puede tener un individuo comprometido con la verdad sobre el mundo. Nos inspira a personificar esta fidelidad en nuestras vidas, promoviendo la justicia, la compasión y la comprensión a través de nuestra adherencia inquebrantable a la verdad. Ponerse en la posición de Isaías es un ejercicio de reflexión sobre nuestra espiritualidad y nuestra dedicación a la verdad. ¿Cómo reaccionaríamos ante las demandas de una fe que desafía las normas sociales y políticas? ¿Tendríamos el coraje de Isaías para soportar persecución o incluso martirio por sostener nuestras convicciones? Este análisis nos reta a medir la profundidad de nuestra fe y la solidez de nuestras convicciones en un mundo que, como en los días de Isaías, a menudo coloca el poder y la conveniencia por encima de la integridad y la verdad. Asumir el papel de Isaías también significa considerar la responsabilidad que conlleva ser un portador de la verdad divina. Estamos listos para ser mensajeros de Dios, transmitiendo su mensaje a quienes lo necesitan a pesar de los riesgos personales. La vida de Isaías nos desafía a abandonar nuestra zona de confort, a usar nuestras voces y actos para lograr un cambio significativo, siguiendo su ejemplo de valentía y fe constante. Este ejercicio reflexivo es una invitación a fortalecer nuestra conexión con Dios, buscando su guía y sabiduría en cada paso de nuestro camino. Ponerse en el lugar de Isaías es recordar que a pesar de las adversidades y desafíos, no estamos solos. Dios nos acompaña, otorgándonos su fuerza y su luz para iluminar nuestro sendero hacia la verdad y la justicia, como lo hizo con Isaías. La vida de Isaías, marcada por desafíos, sacrificios y una fe inquebrantable, culmina en un llamado eterno a difundir la luz de la verdad en un mundo a menudo oscurecido por la falsedad y la injusticia. Su legado nos motiva a reflexionar sobre nuestro propio compromiso con la verdad y a considerar cómo podemos vivir de manera que reflejemos la luz divina en nuestras palabras, acciones y decisiones. Compartir la luz de la verdad no es solo una obligación espiritual. Es un acto de amor y servicio hacia aquellos que buscan orientación y esperanza en tiempos oscuros. Isaías nos enseña que ser portadores de esta luz no es simplemente proclamar la verdad, sino vivirla en cada aspecto de nuestras vidas, demostrando a través del ejemplo el camino hacia la justicia, la paz y el entendimiento. Este llamado a compartir la luz de la verdad es una invitación a reconocer y emplear el poder significativo que nuestras acciones y palabras tienen en el entorno que nos rodea. Vivimos en un tiempo donde la desinformación y las medias verdades abundan, creando un panorama confuso que puede desorientar fácilmente a las personas de un camino de integridad y verdad. En este contexto, mantenernos firmes en la verdad de Dios y esforzarnos por difundirla se convierte en una declaración poderosa de nuestra fe, un acto revolucionario que desafía las normas establecidas y promueve un cambio significativo. Ser fieles a la verdad de Dios y promoverla nos coloca en la vanguardia de una lucha espiritual y social, en la que estamos llamados a ser agentes de cambio. La verdad tiene el poder de desmantelar sistemas de pensamiento erróneos, liberar a las personas de la ignorancia y guiarlas hacia una comprensión más profunda de sí mismas y del mundo. A través de nuestra perseverancia y compromiso inquebrantable con la verdad,
Tenemos la oportunidad de contribuir a la transformación de nuestra sociedad, inyectando esperanza y facilitando la sanación en un mundo que a menudo parece irremediablemente fracturado. La historia de Isaías nos confirma que no estamos solos en este empeño. Al igual que Isaías, contamos con una nube de testigos de épocas pasadas y presentes que han vivido su fe con coraje y determinación indestructibles. Estos testimonios, que se extienden a lo largo de siglos, nos brindan inspiración y nos recuerdan que, a pesar de los obstáculos y adversidades, no caminamos solos. Su legado actúa como un faro que nos guía y nos incita a perseverar en nuestro recorrido, incluso en los momentos más oscuros. Esta comunidad de creyentes, dispersa a lo largo de los tiempos y lugares, es un recordatorio de que la lucha por la verdad y la justicia es un deber compartido. Nos motiva a colaborar y a apoyarnos mutuamente en nuestros esfuerzos por adherirnos a los valores divinos de amor, justicia y verdad. Esta unión es crucial para superar los retos que enfrentamos tanto individual como colectivamente, fortaleciéndonos en nuestra misión de hacer del mundo un lugar más transparente y honesto. Al reflexionar sobre la vida y las enseñanzas de Isaías, entendemos que la luz de la verdad no es solo un ideal lejano, sino una realidad tangible que podemos encarnar y difundir en nuestra vida diaria. Cada acción consciente, cada palabra pronunciada con amor y cada decisión que resuena con la verdad divina aporta a esta causa mayor, resonando a través del tiempo y el espacio. La certeza de que la luz de la verdad triunfará nos ofrece consuelo y motivación para seguir adelante. No importa cuán profunda sea la oscuridad que nos rodee, la promesa divina de renovación y redención es inquebrantable. Esta esperanza en el triunfo final de la luz sobre la oscuridad nos permite enfrentar el futuro con optimismo y resolución, comprometidos a vivir nuestras vidas como manifestaciones de la verdad divina. De este modo, la historia de Isaías no es simplemente un cuento del pasado, sino un llamado continuo a la acción para todos nosotros. Nos insta a unirnos en una comunidad de fe activa y entregada, consagrada a la defensa de la verdad, la justicia y el amor. Juntos, guiados por la luz constante de Dios, podemos dejar una huella duradera en el mundo, transformando la oscuridad en luz y el desaliento en esperanza. Esta es nuestra tarea y nuestro privilegio, siguiendo el ejemplo de Isaías y de todos aquellos que han marcado el sendero de la verdad antes que nosotros.